pero muy bienvenidos. Muchas gracias, una vez más, por venirme a acompañar en este día tan complicado. Te cuento que en Montevideo está siendo azotada por una tormenta impresionante. Es un lindo día, es un lindo momento para parar un poco la mano, aprovechar la lluvia y escuchar algo del Guardián del Faro. Como siempre te digo, si te gusta el contenido, suscríbete al canal, haz algún comentario, que a los creadores de contenido nos ayuda un montón. Hoy vamos a volver a la génesis del canal una vez más. Vamos a hacer algo de historia, vamos a hablar algo de historia, algo de barcos hundidos, contrabando, ¿por qué no? Y es una historia que vamos a contar hoy que me pega cerca, balas que pican cerca, en lo personal, porque mi viejo me contaba algo de esto, que bueno, al final lo voy a estar comentando un poco mejor. En el día de hoy vamos a estar hablando del mayor tesoro encontrado en el Río de la Plata. Este tesoro asciende a unos 150 millones de dólares actuales, que provienen de un buque hundido. La Luz se llamaba ese buque. En realidad se llamaba Nuestra Señora de la Luz. La Luz fue conocido tiempo después. En realidad el barco se llamaba Nuestra Señora de la Luz. Se trata de un barco de más de 200 toneladas, de origen portugués, que curiosamente operaba bajo licencia de España, como que España rentaba ese barco. Había zarpado desde el puerto de Buenos Aires hacia la ciudad de Cádiz, haciendo una parada en la ciudad de Montevideo. Su carga registrada ascendía a más de 1 millón de pesos de la época y tenían en sus bodegas más de 200.000 pesos aproximadamente en contrabando que iba a ser bajado en el puerto de Lisboa antes de llegar a su destino. Todo esto estamos hablando obviamente de 1752. Más precisamente, el 2 de junio de 1752, en las costas de Montevideo, fue atacado por una fuerte tormenta que lo dejó a la deriva hasta estrellarse entre unas rocas, parcialmente en las costas de lo que hoy es la playa Malvín, y la otra parte del barco siguió a la deriva por unos cuantos días hasta que finalmente se hundió en lo que hoy es la playa de Carrasco, a unos 150 metros mar adentro del Hotel Carrasco y a unos 3 metros, escasos 3 metros diría yo, de profundidad. La operación de rescate del material se llevó inmediatamente a cabo y resultó muy exitosa, ya que se estima que gran parte de la carga fue rescatada en los 12 meses siguientes al hundimiento de Nuestra Señora. Como dato anecdótico, dice que parte del actual barrio del buceo lleva su nombre, debido a que en esa época y en ese lugar se estableció una estación de buceo para llegar a la carga del navío, y se conocía como la zona del buceo de la Luz. Luego se acortó su nombre y quedó simplemente como el buceo. El tesoro y el barco descansaron en paz después de todo ese periplo, hasta que en el año 1992, unos 240 años más tarde desde el hundimiento, más precisamente el 10 de abril del 92, Rubén Collado y su equipo de expedición denominada Operación Burbuja, que en realidad buscaba otro naufragio que se llamaba El Preciado, pero afortunadamente encontró a Nuestra Señora de la Luz casi prácticamente sin querer. De esto se dieron cuenta cuando empezaron a sacar las monedas, porque estaban fechadas en 1792.
Ese mismo 10 de abril lograron rescatar 3 cañones y una moneda fechada en 1751. Ahí la diferencia del Preciado, que fue en 1792, y el Nuestra Señora de la Luz, que fue en 1751. Este primer hallazgo fue realizado frente a las costas de lo que hoy es Playa Malvin, entre la playa y la pequeña isla que está enfrente. Pocos años después se encontró el casco a muy poca profundidad, a 3 metros decíamos, y solo 150 metros de la playa, frente por frente al Hotel Carrasco. Ahí se encontró la mayor parte del tesoro de nuestras costas. En los días siguientes se empezaron a sacar cientos de piezas de oro y monedas de plata, lingotes o, como se les decía en su momento, retortas de oro, balas de cañón y cientos de elementos pertenecientes al barco. Gran parte de lo que se rescató se remató en marzo de 1993 en la casa de subastas Sotheby's en Estados Unidos. Todo lo subastado ese día, plata, oro, fueron extraídos de las secas de Lima, de Cusco, de La Paz y la seca también de Quito. Todo esto fue parte del saqueo español a las Américas. El total del subastado ascendió para aquella época a los $3 millones, lo cual fue repartido la mitad para Collado y sus buzos y la otra mitad para el Estado Nacional. El Estado Nacional, con su parte, hizo un liceo en Salinas y compró varios barcos para la Prefectura Nacional. A pocos años en Montevideo también se remataron el resto de las piezas, de no tanto valor, sino más utensilios de la época del naufragio, tenedores, cucharas, alguna vasija, que también podemos ver exhibidos a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy por hoy queda una gran parte del tesoro frente al Hotel Carrasco, pero debido a las leyes actuales, ya no se puede extraer ni sacar más nada del barco, ni de ese ni de ningún otro. Desde el 2006 está totalmente prohibido buscar tesoros y extraerlos del Río de la Plata. A todo esto, ¿qué pasó con Collado? Collado siguió invirtiendo ese dinero ganado en seguir buscando 2 barcos importantes. El Preciado, que fue hallado, pero no fue explotado, que está más cerca de la isla de Flores, y un pequeño navío que se llamaba La Gamela, que está a la salida de el río Santa Lucía. También muy cargados los dos de tesoro del saqueo español. A todo esto venía a cuento mi viejo, mi padre, con sus historias. Mi padre ya fallecido desde el 2008, no está con nosotros, pero su juventud fue esa juventud de los años 40, de los años 50, en donde se divertían haciendo cosas que hoy serían impensables para un joven de 13, 15 años. Mi padre iba al club de pesca del Náutico, de Carrasco y de Punta Gorda. Acordémonos que en esa época era todo casaquintas, eran los quintales, eran las afueras de Montevideo. Y en una bajante a principios de siglo, unos amigos de él, o los abuelos de unos amigos de él, habían visto parte de Nuestra Señora de la Luz frente por frente a las costas de Carrasco. Cuando estaban en altas horas de la noche, ya tomando mucho en el Náutico, en la cantina del Náutico, que después fue lo que es hoy el Náutico de Carrasco y Punta Gorda, tan conocido, pero antes era una simple choza de pescadores, como la sigue habiendo hoy en esa zona. Alguno, envalentonado por el alcohol y por la juventud, se tiraba y traía para pagar la caña o la grapa con monedas de plata.
siempre ellos decían que sacaban monedas de plata. Y ellos estaban súper seguros que ese hundimiento era el hundimiento del Preciado. Años, muchos años después, 50, 60 años después, nos venimos a enterar que ese no era el Preciado, sino era el Nuestra Señora de la Luz. Si llegaste hasta acá, dale me gusta, comenta algo. Todos aquellos que me comentaron esta historia cuando la estaba comentando, comenten todo lo que quieran por acá y nos ponemos a discutir un rato. Gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.